Un nuevo año siempre es un buen momento para recordar y para traer a la memoria las cosas que han ocurrido el año pasado y saber cómo enfocar el año nuevo. Supongo que habréis visto en televisión o redes sociales o que gente ha mandado cosas por mensajes, gente hace como memorias de este año, resúmenes de lo que ha pasado el año pasado, de este año que ya ha pasado a la historia. Y por supuesto que el último año que hemos vivido no era lo que muchos esperábamos y por eso ha habido diferentes reacciones, diferentes respuestas sobre cómo deberíamos mirar al pasado y sobre cómo deberíamos mirar al futuro, a este nuevo año, cómo deberíamos ver el 2020 y cómo deberíamos ver el 2021. Muchos lo que quieren es olvidar el pasado como si nunca hubiera ocurrido. Otros, y he escuchado algunos vídeos de que se ponen como a dialogar con el año 2020 como si fuera una persona y le hablan con desprecio y con odio por lo que el 2020 ha sido. Otros ven este nuevo año de 2021 con gran esperanza y quizá piensan que la vacuna va a solucionar todos los problemas de la humanidad. Otros, en tono derrotado y pesimista, ven el 2020 como un año funesto y no creen que en el 2021 vaya a mejorar nada. Pero la pregunta que nosotros tenemos como cristianos, según lo que nos dice la palabra de Dios, ¿cómo deberíamos recordar el año pasado y cómo deberíamos enfocar este nuevo año? Y en general, ¿cómo debemos mirar a lo que ha pasado, al pasado y al futuro? ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante estas dos realidades? El profeta y el juez Samuel, del que hemos leído en el día de hoy, venía, como nosotros, de una tremenda crisis. Nosotros estamos ahora en una crisis que ha durado los últimos 9 meses, la crisis de esta pandemia. Pero Samuel venía de una crisis que no era solamente de un año, ni de unos cuantos años, era una crisis de décadas y de cientos de años. Porque el periodo de los jueces, de donde venía Samuel, siendo él el último juez, el periodo de los jueces fue un periodo de crisis total, de decadencia en todos los aspectos. La primera y la principal fue la crisis espiritual que se vivió entonces. En el libro de Jueces leerás una y otra vez que dice que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Una y otra vez en cada capítulo leemos esto. Se olvidaban de Dios y servían a dioses falsos. Los líderes espirituales del pueblo también estaban caídos, también se habían corrompido. Y en el tiempo de Samuel leemos de Ofni y Fines, estos hombres que eran hijos del sacerdote Elí, que se habían corrompido. Y no solamente estaban utilizando su puesto para robarle al pueblo para esa maldad, sino también para cometer actos inmorales, de la inmoralidad más baja. Y esto trajo sobre el pueblo y sobre los sacerdotes y sobre todo el pueblo de Israel no solamente una crisis espiritual, pero una crisis social. ¿Por qué? Porque los enemigos, Dios permitió que los enemigos vinieran a atacarles. Y no solamente les atacaban y los conquistaban y mataban a muchos, sino que les robaban también toda la comida. Y por muchas veces estaban que no tenían ni para comer. Incluso también había crisis sanitarias, porque Dios envió hambrunas a Israel. Leemos en el libro de Ruth que había un gran hambre sobre toda la tierra de Israel. Y el libro de Ruth está en el periodo de los jueces. También leemos, justo en el capítulo 6 de Primera de Samuel, que en este tiempo, que aún sigue siendo el tiempo de los jueces, que murieron 50.070 hombres porque Dios les envió una mortandad, una enfermedad, por haber mirado dentro del arca de Dios. Pero a todas estas crisis también se sumaba una crisis gubernamental de las instituciones, porque el libro de los jueces, uno de los lemas que dice es que en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y en cierta manera eso es lo que vivimos en el día de hoy, que cada uno hace lo que bien le parece. Cada uno hace lo que bien le parece. Y así que en el libro de los jueces, en este periodo, vemos un ciclo que se repite una y otra vez. El pueblo de Israel peca contra Jehová, peca ante los ojos de Jehová, y entonces ¿qué es lo que pasa? Que los enemigos los atacan. Y cuando los enemigos los atacan y los tienen casi conquistados, entonces el pueblo clama a Jehová, y entonces Dios les envía un juez. Y por el tiempo de ese juez hay paz y hay reposo, y este juez los salva de sus enemigos,
pero después cuando el juez muere, vuelven a pecar y Dios les envía a volver, Dios les vuelve a enviar enemigos y vuelven a clamar y otra vez se repite el mismo proceso, una y otra vez. Pero no es solamente que todo siga igual, sino que en cada uno de estos ciclos las cosas se van poniendo peor y caen más bajo y más bajo y más bajo en el pecado. Cada vez las cosas estaban peor. Y aquí, cuando llegamos a este juez Samuel, parece que el proceso se parece a todo lo que hemos visto antes. El pueblo de Israel peca, claman a Dios, se arrepienten, Dios levanta a Samuel y Dios utiliza a Samuel para obtener la victoria contra los filisteos. Pero Samuel no quería que esto se repitiese una y otra vez. Y es que la vida del pueblo de Dios no debe ser una vida de continua caída y de continua derrota y de continua rebeldía. Así que Samuel quería hacer algo para que esto no siguiera así, que este ciclo de caída y todas estas cosas no continuara. Samuel no quería que todo siguiese como en el libro de Jueces, quería que algo cambiase. Así que él quería que el pueblo recordase todo lo que había pasado y que eso les llevara a enfocar el futuro de una manera distinta. Y cuán importante es recordar el pasado, recordar las cosas por las que Dios nos ha traído. Se dice que aquellos que se niegan a recordar la historia están condenados a repetir sus errores, a repetir los errores de la historia. Así que Samuel sabía esto y él quería que recordasen lo que habían pasado y que esto les llevara a enfocar el futuro de una manera distinta. Él dijo, con esta roca que puso, que la llamó Ebenezer, dijo, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Ahí en el versículo 12, hasta aquí nos ayudó Jehová. No nos lo merecíamos, nos merecíamos su juicio con todas nuestras rebeliones, pero hasta aquí nos ha ayudado. Dios es nuestro ayudador. Y fue ese alumno de Samuel, el rey David, que fue ungido por Samuel y que fue alumno de Samuel, si se puede decir así, que también tenía esto bien claro en su mente, que no eran sus propias fuerzas las que le daban la victoria, sino la ayuda de Jehová. Si me acompañáis al libro de Salmos, el Salmo 27, el versículo 9. Salmo 27, versículo 9. Salmos 27, versículo 9. Dice ahí el rey David, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Y después en el Salmo 27:9 dice, mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación, Dios es nuestra ayuda. Pero luego en el Salmo 28, en el siguiente capítulo, Salmo 28, versículo 7, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Dios es nuestra ayuda, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Ir al Salmo 40, el versículo 17, último versículo del Salmo 40. Dice ahí la palabra de Dios, otra vez el rey David, que lo habría aprendido de su maestro Samuel. Salmo 40, versículo 17. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Y es que como cristianos debemos y podemos decir estas palabras que dijo Samuel. Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. No ha sido fácil, y más el último año no ha sido fácil, pero por la gracia de Dios hemos llegado hasta aquí. Por la gracia de Dios, por la ayuda de Dios, nos ha traído hasta aquí, hasta este umbral de un año a otro, este umbral, esta puerta que se cierra al 2020 y se abre al 2021. Hasta aquí nos ayudó Jehová. No nuestra fuerza, no nuestros méritos, no nuestras obras, sino hasta aquí nos ayudó Jehová. Pero quizá te preguntas, ¿qué significan estas palabras? ¿Qué encierran estas palabras que dijo Samuel? ¿Qué quieren decir? Y creo que en estas palabras que dijo Samuel de hasta aquí nos ayudó Jehová, hay una mirada al pasado, pero también una mirada al futuro. Y queremos ver estas dos cosas en el día de hoy. En primer lugar, una mirada al pasado. Hasta aquí nos ayudó Jehová, nos ha ayudado en el pasado. Estas palabras de hasta aquí nos ayudó Jehová nos instan a recordar,
recordar. Y si lo pensamos, todos tenemos mala memoria, unos peor que otros, seguro, pero todos tenemos mala memoria. Y la memoria que tenemos muchas veces es memoria selectiva. Eso quiere decir que nos acordemos de algunas cosas y no de otras. Y algunas veces incluso tenemos una memoria selectiva orgullosa. ¿Y qué quiero decir con esto? Que nos acordamos de aquellas cosas en las que nosotros destacamos, no aquellas cosas que destacaron los demás. Nos acordamos de nuestros logros y no de nuestros fracasos. Nos acordamos de quizá los elogios que nosotros le dimos a alguien y no de las calumnias y las críticas que hicimos. Y luego decimos cosas como, eso lo dije yo, imposible, yo no he dicho nada así. ¿Os suena? Yo creo que todos hemos caído en eso. Pero lo peor es que también nos olvidamos de la obra de Dios. Nos olvidamos de la obra de Dios, de lo que Dios ha hecho por nosotros, de todo lo que tenemos, de que todo lo que tenemos es de Dios. Todo lo que hay bueno en nuestras vidas es de Dios. Y lo que hay malo en nuestras vidas muchas veces viene de nosotros mismos, de nuestro pecado. Y por eso Dios nos llama a recordar. Y no solamente a recordar, sino a recordar bien cómo pasaron las cosas. Porque muchas veces nos montamos nuestras propias ideas y nuestros propios recuerdos de cómo pasaron las cosas y no es como realmente ocurrieron. Y en este periodo de jueces, si volvéis a Primera de Samuel, este periodo de jueces que Samuel estaba viviendo, justo antes leemos de Moisés y Josué. Moisés, que llevó al pueblo por la gracia de Dios de Egipto hasta la tierra prometida, y Josué fue el que los introdujo a la tierra prometida. Pero en el último libro que escribió Moisés, en Deuteronomio, es como la segunda ley, Deuteronomio. Y es un libro en el que Dios le dice a su pueblo, recordad, recordad. Ya les había dado la ley, pero ahora les da otro libro para recordar. Y quiero leer algunos versículos que no los tenéis que buscar de Deuteronomio que nos hablan de acordarnos, de recordar. Dice Deuteronomio 5:15, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Acuérdate de dónde vienes, acuérdate de dónde vienes. Deuteronomio 7:18, no tengas temor de ellas, de las naciones. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto. Acuérdate de lo que Dios ha hecho, de cómo te salvó, de cómo te sacó de la esclavitud. Deuteronomio 8:18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Acuérdate de cómo es Dios, del poder que Él te da, que no eres tú haciendo las cosas, sino Dios a través de ti. Deuteronomio 9:7. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto. Desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Acordémonos que somos rebeldes, que nuestro corazón cae y cae y cae otra vez. Y al final, en los últimos capítulos de Deuteronomio 32:7, Dios le dice al pueblo, acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Por eso es bueno hablar con la gente más anciana, porque nos hacen recordar las cosas que ocurrieron, las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Así que es bueno recordar, por supuesto que sí. ¿Y cuánta falta nos hace recordar? Y no solo una vez al comienzo de cada año, como estamos haciendo ahora, sino recordar cada día. Recordar y hacer memoria cada día de dónde vinimos, de lo que fuimos en el pasado, de las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, del poder de nuestro Dios, y acordarnos también de que seguimos siendo muchas veces rebeldes en contra de Dios, pero que Él es misericordioso. Recordar que hasta aquí nos ayudó Jehová. Y eso es lo que hizo aquí Samuel, recordar que hasta aquí nos ayudó Jehová. Y hay varias cosas que en 1 Samuel 7 vemos que ellos podían recordar. Y también nosotros debemos recordar. Debemos recordar que Jehová nos ayudó disciplinándonos por nuestro pecado. Que Jehová nos ayudó disciplinándonos por nuestro pecado. La palabra disciplina y castigo es algo que al mundo no le agrada. Dicen que los niños no hace falta disciplina ni castigo, solamente dejarlos hacer lo que ellos quieran o el refuerzo positivo como mucho, pero ya está.
Pero nosotros nos recordamos de que Jehová nos ayudó disciplinándonos por nuestro pecado. 20 años antes de que este evento ocurriera, que hemos leído aquí, 20 años antes de que Samuel colocase esta piedra, Israel había caído en batalla en este mismo lugar. Ellos se habían rebelado contra Dios y Dios les había juzgado cayendo en este mismo sitio. Si vais conmigo a 1 Samuel 4, 1 Samuel 4, versículo 1. Primera Samuel 4, versículo 1, y leemos ahí que dice: y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y esto nos habla de una batalla que hubo entre los filisteos y los israelitas. ¿Y dónde ocurrió la batalla? En Ebenezer, en este mismo lugar. Y en esta batalla vemos que Israel cayó 2 veces. La primera vez que se encontraron con los filisteos le ganaron y murieron 4.000 de Israel. Y luego al día siguiente los israelitas dijeron: vale, ahora vamos a hacerlo bien, vamos a traer el arca, y ahora que tenemos el arca y tenemos esta reliquia, vamos a ganar contra los filisteos. ¿Y sabéis qué pasó? Al día siguiente cayeron 30.000. Dios no iba a permitir que usaran su gloria, el símbolo de la gloria de Dios, como un amuleto. Pero aunque habían caído, Dios había sido misericordioso con ellos, en que no todos murieron. También Dios había mostrado su poder para que el arca de Dios volviese a la tierra de Israel, como vemos en el capítulo 6. Dios había tenido misericordia de ellos. En la ira, Dios se acordó de la misericordia. Y Dios les ayudó incluso en el castigo. Y es que como hijos de Dios, si de verdad conocemos a Dios, necesitamos la disciplina e incluso el castigo de Dios. Dice, cuando pecamos me refiero, no menospreciemos la disciplina del Señor, nos dice Hebreos, porque el Señor al que ama, disciplina. Y luego dice, y azota a todo el que recibe por hijo. Si somos verdaderos hijos de Dios, Él nos va a disciplinar cuando nos desviemos y cuando pequemos. El mismo castigo es una ayuda para enderezarnos, para llevarnos más cerca de Él. Y por supuesto, es verdad que ninguna disciplina en el momento parece ser causa de gozo. Cuando estamos en la disciplina no sabemos cómo esto nos va a ayudar. Pero después de que Dios haya hecho esto, dice la palabra de Dios que da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Después que ha pasado la disciplina, nos damos cuenta del bien que nos ha hecho y de cómo Dios la ha utilizado para nuestro bien. Quería compartir algo que me pasó justo hace 10 años. Justo hace 10 años, cuando tenía casi 21 años, tenía 20 años, y el Señor me llamó para predicar la palabra en el verano del 2010. Pero entonces estaba yo en medio de la carrera de arquitectura y unos meses más tarde me dijeron de si quería jugar en un equipo de fútbol sala. Así que les dije que sí, sin problema, y jugaban siempre los sábados, así que estaba contento de eso. Pero llegó un sábado, en enero del 2011, que había una reunión de jóvenes en la que íbamos a salir a repartir a un pueblo, íbamos a salir a evangelizar, y la reunión de jóvenes esta que se iba a hacer era justo casi a la misma hora que el partido de fútbol que yo tenía que jugar. Así que yo no sabía lo que hacer y dije, bueno, vale, pues juego la primera parte del partido este de fútbol y no juego la segunda parte y voy con los jóvenes después a evangelizar. Bueno, pues así que empecé a jugar la primera parte y estaba el partido muy, muy reñido y antes de acabar la primera parte le dije al entrenador, mira, juego los primeros 5 o 10 minutos de la segunda parte y después me voy después ya a la reunión de jóvenes. Así que eso hice y justo unos minutos antes de que me fuera a ir ya, en uno de esos trances, viene uno de los defensas, me pega, me caigo y me fracturo el hombro. Y por los siguientes 2-3 meses tuve que llevar el brazo escayolado, me tuvieron que operar, nunca me he roto un hueso y justo ahí me rompí el hueso aquí y me tuvieron que operar. Y cuando estuve yo pensando en todas estas cosas,
Había gente que me decía, por supuesto, no veas esto como que Dios te ha dado un castigo, una disciplina y tal. Y yo, por supuesto, no estoy diciendo para nada que la enfermedad es un castigo o disciplina de Dios. Por supuesto que no. La mayoría de las veces la enfermedad es una prueba que Dios nos manda para probarnos y para sacarnos más como oro. Pero en este caso, creo que sí que Dios mandó esto a mi vida para hacerme ver de lo que realmente era importante. Y le doy gracias, muchísimas gracias a Dios por haber hecho eso. Porque eso me hizo enfocar las cosas de manera distinta. Darme cuenta de lo que realmente era importante y de lo que me estaba desviando y distrayendo de la voluntad de Dios para mi vida. Y por eso le damos gracias a Dios cuando trae disciplina o incluso castigos a nuestra vida. Porque el Padre al Hijo que ama disciplina. Así que hasta aquí nos ayudó Jehová, incluso disciplinándonos por nuestro pecado, como hizo con Israel y como hizo también conmigo. Pero también Jehová nos ayudó guiándonos al arrepentimiento. Samuel fue el profeta y el juez escogido por Dios para guiar al pueblo al arrepentimiento. Leer el versículo 3 conmigo. 1 Samuel 7, versículo 3. Dice ahí, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Dios escogió a Samuel para guiarles al arrepentimiento. Todos estos eran dioses ajenos, dioses de otros pueblos, dioses falsos, dioses que el pueblo de Dios debía estar bien lejos de ellos. La Biblia dice que no podemos servir a dos señores porque o amaremos al uno y aborreceremos al otro, o aborreceremos al uno y amaremos al otro. No podéis servir a Dios y a los ídolos, no se puede. Y es que el arrepentimiento es eso, es darle la espalda a todos los ídolos falsos, darle la espalda al pecado y mirar hacia Dios. Es un giro de 180 grados. Es decirle que no al pecado, darle la espalda al pecado y darle nuestro corazón y nuestro todo a Dios. No es como muchos dicen un giro de 90 grados, que de estar mirando al pecado ahora me pongo aquí y estoy un poco de tiempo con Cristo y otro poco de tiempo con el pecado. No. Es darle totalmente la espalda al pecado. Y debemos decir fuera ya a ese pensamiento, ese mensaje que se predica incluso en el día de hoy, que tú puedes venir a Cristo por un lado, pero que también puedes seguir con tu pecado, que tú puedes recibir a Cristo y seguir con tus vicios, que tú puedes venir a Cristo y seguir viviendo en inmoralidad, que tú puedes venir a Cristo y seguir defraudando, que tú puedes venir a Cristo y seguir en la mentira, seguir en el odio, seguir con la amargura. Eso no es arrepentimiento bíblico. Y nunca lo será, porque no podéis servir a dos señores, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y Dios manda a todo el mundo que se arrepientan. Pero desgraciadamente muchas veces el arrepentimiento brilla por su ausencia. Pero tampoco nos equivoquemos, el arrepentimiento no es una virtud humana que nosotros tengamos mérito en esto. El arrepentimiento es un don de Dios. Muchas veces en el Nuevo Testamento, cuando se habla del arrepentimiento, se habla que Dios les ha permitido, Dios les ha dado, Dios les ha concedido. Por ejemplo, Romanos 2:4 habla de que Dios en su benignidad nos guía al arrepentimiento. Hechos 11:18 dice que Dios da el arrepentimiento para vida. Él es el que da el arrepentimiento. También se habla de que Él concede el arrepentimiento. Y por la gracia de Dios, los hijos de Israel obedecieron y quitaron a los Baales y a Astarot. Leemos ahí en el versículo 4. Los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot. Estos dioses falsos se arrepintieron y los dejaron. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Él es el que nos disciplinó por nuestro pecado y Él también el que nos guía al arrepentimiento. Pero también hasta aquí nos ayudó Jehová, en que Él nos ayudó permitiéndonos servirle. Porque dice ahí en el versículo 4, al final del versículo, y sirvieron solo a Jehová. Y sirvieron solo a Jehová. El arrepentimiento de corazón vino acompañado en que ellos quisieron servir a Jehová, solamente a Él. Pero no podemos servir a Jehová de cualquier manera. Dice ahí que Samuel les dijo, preparad vuestro corazón. Preparad vuestro corazón. Debe haber una preparación para el servicio.
Y esto lo vemos en lo que hizo el pueblo de Israel. Hubo unidad, porque en el versículo 6 nos dice que se reunieron en Mizpa. Todo Israel se reunió. Había unidad. Después de unos siglos en los que cada uno hacía lo que bien le parecía, vemos aquí al pueblo reunido, congregado, unido, con el propósito de consagrarse para servir a Dios. Vemos también la ofrenda que ellos dieron, porque dice ahí en el versículo 6 que sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Nos puede parecer un poco extraño esto, pero es que en la fiesta de los tabernáculos judía que Dios había establecido, se hacía esto. Se sacaba agua de un pozo, de una fuente, y se derramaba delante de Jehová. Y no sabemos si justo esta fecha era la fiesta de los tabernáculos, pero lo que sí que sabemos es que este ritual tenía un significado. Significaba que los israelitas se congregaban para derramar su corazón delante de Jehová como se derrama el agua. También para que como este agua se vierte y no se puede volver a recoger, que así sus pecados fueran limpiados, fueran llevados para no volver más. También se congregaron para que sus pecados fueran así lavados y limpiados por el agua y también por la sangre del Cordero, que veremos en un tiempo, veremos después. Así que había unidad, había una ofrenda, también había un ayuno. Dice ahí que ayunaron aquel día. Es decir, esto era algo serio. Aquí no iban a empezar una comida para disfrutar, para pasarlo bien, no era el tiempo de alegrarse alrededor de una mesa, no, era un tiempo serio que requería sacrificio. Era tiempo de compungirse, de entristecerse por el pecado cometido. Era tiempo de privarse de lo material, de lo que puede ser lícito, pero privarse de estas cosas por un tiempo para dedicarse a lo espiritual. Y este no fue un ayuno hipócrita como el ayuno de los fariseos, sino un ayuno del corazón. También hubo confesión, porque leemos ahí que dijeron: contra Jehová hemos pecado. Versículo 6, contra Jehová hemos pecado. Estos tres actos externos que hemos visto de unidad, que se reunieron, de esta ofrenda, de esta agua que derramaron, como iban a derramar su corazón, y de este ayuno, esos tres actos externos venían de un corazón preparado, de un corazón compungido y entristecido, de un corazón arrepentido. Y es que, ¿sabes qué? Que de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que haya en nuestro corazón es de lo que va a hablar nuestra boca. Ellos confesaron sus pecados y nos dice 1 de Juan 1:9 que Dios es fiel y justo si confesamos nuestros pecados para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y vemos también aquí que hubo un liderazgo, porque dice ahí que juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. La comunión entre Dios y el pueblo después de todo esto había sido restablecida. Pero Dios no quería que cada uno siguiera haciendo sus propias ideas, cada uno funcionase como él viese, que cada uno hiciera lo que bien le pareciese. No, Dios quería que hubiera un orden, una estructura, un liderazgo. Y ellos aceptaron y obedecieron. Jehová no es un Dios de desorden y anarquía. Y cuando vemos algunas iglesias incluso en los que hay desorden, en los que todo está sin ningún tipo de orden, sabemos que Dios no está ahí. Jehová es un Dios de orden y Él pone a líderes para pastorear a su pueblo. Cuando la iglesia de Corinto se descarrió, una de las cosas que Dios le dijo: hágase todo decentemente y con orden. Y Dios es un Dios de orden. Pero en esta reunión de aquí de los hijos de Israel, que había empezado como una reunión tranquila de consagración, que habían venido sin armas para confesar, ayunar y acercarse a Dios, esto cambió en un instante. ¿Por qué? Porque el enemigo, los filisteos, al oír que los hijos de Israel estaban juntos, dijeron: ya está, se han reunido para atacarnos, así que vamos a ir a atacarles a ellos antes. Y esto nos debería hacer recordar que cuando el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Dios se pone serio y quiere acercarse a Dios, entonces el enemigo va a venir a atacar. Hermanos y hermanas, tengamos claro que si no estamos sufriendo los ataques del enemigo con todo su odio, con todo su amargura, con todo su afán y poder, si no estamos sufriendo estos ataques, es porque no estamos lo cerca de Dios que deberíamos, individualmente y como un cuerpo.
Porque quizá no estamos unidos, porque no estamos derramando nuestro corazón a Dios, porque no estamos sacrificando nada por Él, mucho menos una comida, porque no somos diligentes en confesar nuestro pecado, porque no estamos animando y honrando a los líderes que Dios nos ha puesto, y por eso los ataques y la persecución no son tan grandes como quizá lo serán. Pero el día que nos pongamos en serio con Dios, entonces estemos preparados, porque Satanás se pondrá serio con nosotros. Pero lo bueno es que sabemos que Dios estará con nosotros y que Él nos ayudará. Y dice ahí que Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, en el versículo 9. Así que después de oír las noticias de que el enemigo venía, ¿qué hicieron? ¿Se pusieron a armarse y a organizar el ejército? No. Fueron rápidamente con caballos y con mensajeros a llamar a los aliados vecinos que tenían para que les ayudasen. No. Fueron a ver dónde estaban los caballos para ir a luchar, o se encerraron en una fortaleza. No. ¿Qué hicieron? Samuel fue a sacrificar un cordero. Samuel sabía que la sangre derramada del cordero era lo más importante. Toda esta unidad, la ofrenda, el ayuno, la confesión, la obediencia, no bastaba para obtener el favor de Dios. ¿Por qué? Porque él sabía que la palabra de Dios dice: sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Dios nos da la victoria, ¿cómo? Por nuestro Señor Jesucristo y por su sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Y este cordero que ellos sacrificaron apuntaba hacia la cruz del Calvario, apuntaba hacia ese Mesías que vendría y daría su vida. Esa sangre por la cual Cristo murió, esa sangre que Él derramó, es realmente lo que hirió mortalmente y aplastó la cabeza de la serpiente antigua. Sabéis que en el último día, aquel día de la gran victoria del pueblo de Dios contra Satanás, aquel día que un día llegará, aquel día que pronto llegará, en Apocalipsis 12:10, un versículo que celebra esta victoria del pueblo de Dios, nos dice: ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Esto es Satanás, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Pero después dice: y ellos le han vencido, ¿cómo? Por medio de la sangre del Cordero. Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Lo básico, lo más importante es que nos cojamos a Cristo y a su sangre derramada. Y es la única manera de obtener la victoria. Y después vemos que el pueblo de Dios oró. Porque dice ahí el versículo 9: y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Estás en medio de una guerra, ¿y qué deciden hacer? Orar, orar. Se pusieron a orar. Y esto era más que orar, porque esto era realmente batallar y luchar y guerrear en oración. Vienen los enemigos, ¿y qué hace Israel? Como hemos dicho, no piden aliados, no piden armas, piden oración. Y esto me recuerda a lo que pasó, quizá os acordáis, de David y Goliat en 1 Samuel 17. Los filisteos, esto fue unos capítulos más tarde, los filisteos vinieron a luchar contra Israel. ¿Y qué hicieron? Escogieron a su soldado más fuerte, más grande, más valiente, al gigante Goliat, para que él luchara contra los israelitas. ¿Y qué hacen los israelitas aquí? Lo mismo, pero con una diferencia. Escogen a su soldado más firme, a Samuel. Pero el soldado que no iba a luchar con armas, sino que iba a luchar en oración. El soldado que conquistaba el terreno enemigo de rodillas. Un soldado que ganaba batallas sin tener ningún arma más que la oración. Samuel era conocido como un hombre de oración. Un hombre que invocaba a Dios y que oraba a Dios. Y Dios le daba lo que pedía. En el Salmo 99:6 así se recuerda a Samuel. Este salmo habla de los hombres de Dios y dice: Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová y él les respondía. Un hombre de oración, un soldado de oración. Me pregunto, ¿y qué de ti y qué de mí? Hermanos y hermanas, el sacrificio de Cristo y la oración es la base para la victoria contra el enemigo. Es lo que nos va a dar realmente esta victoria.
Victoria contra los vicios, victoria contra la inmoralidad, victoria contra la mentira, victoria contra el orgullo, contra la hipocresía, contra la idolatría, victoria contra el mundo, contra los pecados del mundo, contra la dureza del mundo. Y esta es la victoria que ya ganó por nosotros la sangre de Cristo. ¿Y cómo es que hacemos nuestra esta victoria? Por medio de la oración, por medio de pasar tiempo con Cristo en oración. Así que si algo nos proponemos para este nuevo año, hagamos de este nuevo año un año en la oración. Allí es donde realmente Dios nos ayuda de una manera tremenda. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Nos disciplinó cuando lo necesitábamos por nuestro pecado. Nos guió al arrepentimiento y nos ha permitido servirle. Y sí, sirvámosle de rodillas en la oración. Pero también Jehová nos ayudó dándonos la victoria. Y eso lo vemos en el versículo 10 y 11, que lo podía decir el pueblo de Israel. Porque allí Dios les da la victoria, en el versículo 10 y el versículo 11. 20 años después, estaban en guerra otra vez. Y prácticamente era en el mismo lugar que tenían esta guerra, contra el mismo enemigo, contra los filisteos otra vez, pero con una gran diferencia. Ahora ya no estaban orgullosamente confiados en esta reliquia del arca de Dios, sino que ahora estaban humildemente confiados en la sangre del cordero que había sido derramada. No leemos de ningún cordero siendo derramado, de ninguna sangre del cordero siendo derramada en la anterior guerra hace 20 años, pero ahora habían hecho lo que tenían que hacer, porque es la única manera en donde está la victoria. No confiaban en el arca como una reliquia o amuleto, sino en la sangre de Cristo, en la sangre del Cordero como victoria. Y escuchad bien, porque cuando una iglesia está completamente confiada en el poder de la sangre de Cristo, y por eso se dedican a clamar en oración a Dios, Dios no va a permanecer callado. Si una iglesia está confiando plenamente para todo en la sangre de Cristo y por eso se dedica esta iglesia a la oración, Dios no va a permanecer callado como no permaneció callado aquí. Nos dice el versículo 10, en la mitad del versículo: mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante del pueblo de Israel. Dios no va a estar callado, Dios responderá, Él hablará, Él gritará, Él tronará, como nos dice el Salmo 29. David quizás estaba refiriendo a esto. En el Salmo 29, si queréis ir al Salmo 29, los salmos están muy ligados a los libros de historia de la Biblia. Salmo 29, el versículo 3. Salmo 29, el versículo 3. Dice ahí: voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros. Muchas veces los enemigos eran vistos como estos cedros del Líbano. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalo. La voz de Jehová espantó a los enemigos y el pueblo de Israel pudo ir y obtener la victoria. En el lugar en el que antes había fracasado el pueblo de Israel hace 20 años, en ese mismo lugar Dios le dio la victoria. Y quizá a ti te esté pasando eso. Quizá tú, como hijo de Dios, estás cayendo una y otra vez en el mismo pecado. Tú sabes qué pecado es en tu corazón y estás cayendo una vez y otra vez y otra vez y otra vez y te preguntas: Señor, ¿cuándo voy a obtener la victoria en contra de este pecado? ¿Cuándo voy a tener victoria? ¿Cuándo voy a tener liberación de este pecado? Porque caes y caes y caes y caes y Satanás está riendo de ti. Pero ¿sabéis lo que dice Oseas 1, versículo 10? Dice al pueblo de Dios: y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Hijo de Dios, porque hayas caído muchas veces en algún pecado, no significa que no hay esperanza. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios derramó su sangre para que tú puedas vivir en victoria. En el lugar, en el mismo lugar, incluso en el mismo pecado en que Satanás te ha dicho: si caes tanto en este pecado, tú no puedes ser hijo de Dios. En ese mismo pecado Dios te quiere dar victoria y Dios te quiere decir: sois hijos del Dios
viviente, como dice Oseas 1. Los enemigos podrán ladrar alrededor nuestra, pero Cristo tronará y rugirá como el león de la tribu de Judá, que es. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Y digamos con el autor de Hebreos, Dios es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hemos visto una mirada al pasado, pero muy rápidamente, ya acabando, vamos a mirar una mirada al futuro. En la mirada al pasado lo que hacemos es recordar, y en esta mirada al futuro lo que hacemos es renovar y reenfocar. Porque en esta frase que dijo Samuel, hasta aquí nos ayudó Jehová, hay también un pensamiento, una visión al futuro. También se podría traducir, hasta ahora Jehová nos ha ayudado, o hasta aquí Jehová nos comenzó a ayudar. Es decir, no miramos solamente para atrás, no se ha acabado la ayuda de Dios. Implícitamente está diciendo y asumiendo que la mano de Dios que nos ha ayudado nos va a ayudar hasta el final. Y es que recordar el pasado, sin vivir en el pasado, recordar el pasado es crucial para afrontar el futuro. Si Samuel solo hubiera querido que los israelitas miraran el pasado y ya está, y recordaran estas cosas y ya está, entonces ¿para qué levantar una piedra? ¿Para qué levantar una piedra? El hecho de levantar un monumento se refería a algo que iba a pasar en el futuro. El hecho de levantar este memorial le hablaba a las generaciones venideras. Samuel quería que aprendiesen para los días que vendrían. Y esto era algo que se había hecho antes, levantar símbolos y monumentos, para que las generaciones que vienen entiendan qué ha pasado, cómo Dios ha obrado y de dónde vienen. Y por eso, como cristianos, y no nos importa lo que diga el mundo, no le vamos a dar, como mucha gente ha dicho en estos días, una patada al 2020 y olvidarnos de todo lo que ha pasado y maldecirlo y ya está, no. Sino que vamos a aprender de lo que ha ocurrido, para que en este año 2021 podamos servir a Dios de una mejor manera, sin repetir los mismos pecados y los mismos errores del 2020. Este ha sido un año en que Dios nos ha ayudado. Nos ha disciplinado por nuestros pecados, como hemos visto. Nos ha guiado al arrepentimiento por el pecado y le damos las gracias por esto y tenemos gratitud en nuestro corazón. Dios nos ha permitido servirle, nos ha ayudado a servirle, nos ha dado ese privilegio que nos reunamos como hermanos incluso en medio de la pandemia. Nos ha ayudado a servirle con nuestras ofrendas, con nuestros sacrificios, con nuestro corazón preparado, con nuestra confesión de pecado, con un corazón que se dedica a la oración. Hasta aquí Jehová nos ha ayudado en la oración, porque muchas veces no sabemos cómo pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que miramos hacia atrás y vemos que Dios nos ha ayudado y nos ha dado la victoria sobre nuestros enemigos. Y entonces podemos mirar hacia el futuro y ver que Dios lo va a hacer otra vez. Si le seguimos a Él, si nos acercamos a Él, Dios lo va a hacer. Vemos esas victorias pasadas y le damos a Él solamente la gloria porque Él solo lo merece. Y confiamos que si nos dio la victoria en el 2020, nos la dará en el 2021. Vana es la ayuda del hombre, solamente sirve y vale la ayuda de Dios. Pero más que nada, Dios nos ha ayudado a que nos ha dado a Cristo, quien nos salva por su sangre. Y Cristo dijo a los discípulos, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabéis lo que significa Ebenezer? Ebenezer significa piedra de ayuda. Y si pensáis en una piedra de ayuda, en la piedra de ayuda, ¿quién es? Sino nuestro Señor Jesucristo. Él es el que fue llamado la piedra del ángulo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Él es el que es el fundamento, la piedra, la roca que es el fundamento, que no hay otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él es el que es esa roca, que es nuestra roca de refugio. Es el que el Salmo 61 dice, llévame a la roca, que es más alta que yo. Ahí es donde queremos estar. Y por eso decimos, gracias por ayudarnos. Y Dios, ayúdanos otra vez en este nuevo año. El apóstol Pablo era un hombre que tenía esta correcta visión del pasado y del futuro. Así que en Hechos 26, él, haciendo un resumen de su vida, dijo, habiendo obtenido auxilio o ayuda de Dios, persevero hasta el día de hoy. El recordar las cosas que había hecho Dios en el pasado le ayudaba a perseverar en el día de hoy y en el futuro. Y te animo, como cristiano, a levantar simbólicamente estos ebeneceres, estas rocas de memorial y de recordar cómo Dios nos ayudó,
para así poder renovar nuestras fuerzas y reenfocar nuestra visión. Y quizás es simplemente dedicando un tiempo en tu día para recordar, quizás es escribiéndolo, quizás es contándoselo a la generación que está viniendo, a los niños, contándole las grandes cosas que Cristo ha hecho por nosotros, quizás es testificando a otros de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, pero no dejemos de recordar lo que Dios ha hecho y que hasta aquí nos ha ayudado Jehová. El comentarista Roberto Hawker nos desafía diciendo: ¿cuántas rocas de benecer, de misericordias y gracias de Dios hemos levantado? Si no podemos ver muchas, no es porque nuestro Dios misericordioso no nos ha dado suficientes oportunidades, sino porque hemos desaprovechado la ocasión por culpa de nuestras mentes desagradecidas e indignas. Quiera Dios darnos gracia para que al acabar cada día y al acabar cada noche le preguntemos a nuestra alma: ¿cuánto le debes al Señor? Le preguntemos a nuestro corazón: ¿qué cosas ha hecho Jehová por ti? ¿En qué nos ha ayudado Jehová? Y veremos la gran cantidad de cosas que Dios ha hecho por nosotros. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Esto es un memorial. Es una mirada al pasado y una mirada al futuro. Una mirada al pasado para ver la mano de Dios ayudándonos, como hemos visto, al disciplinarnos por nuestro pecado, al guiarnos al arrepentimiento, al permitirnos servirle y al darnos la victoria. Y es una mirada al futuro para que confiemos que el Dios que ha hecho todas estas cosas quiere hacer mucho más y va a hacer mucho más si le entregamos todo nuestro corazón. Vamos a orar.